Buenos días, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad de glorificarte. De hecho, nuevamente gracias por algo que nos has enseñado reiteradamente y que estuvimos tratando de hacer pues, unos días atrás, días tal vez, 1 o 2 semanas, no recuerdo exactamente, y era que cada día es una oportunidad para glorificarte. Y te glorificamos cuando desde la mañana, como en estos tiempos, por ejemplo, buscamos tu instrucción, tu guía y que nos fortalezcas porque también es muy posible que lo que tú nos encomiendes nos produzca a nosotros temor, porque es una tarea grande, porque desafía no solo las reacciones de los demás, porque muchas veces tememos hacer ciertas cosas porque cómo reaccionarán los demás. Pero también debemos confesar es que muchas veces tememos hacer ciertas cosas porque no sabemos si vamos a nosotros a reaccionar bien ante eso, si vamos a sostenernos con amor, con misericordia, con valor para hacerlo. Porque hay tareas que implican más que solamente qué harán los demás, es qué haré yo. Podré soportarme en integridad, en fortaleza haciendo esto. Y tú nos das tu espíritu que nos fortalece para que en Cristo todo lo podamos porque Él nos fortalece. O sea, cuando tú nos dices eso es, tú nos fortaleces en el carácter de Cristo, estando en Él, para que todo lo podamos, o sea, todo lo podamos hacer con santidad, todo lo podamos hacer con paz, todo lo podamos hacer con paciencia, todo lo podamos hacer conforme a tu justicia. Yo sé, Señor, que tú no solamente nos has dicho esto como que viene el poder, sino también que viene la obediencia que se sujeta a tu palabra. Por eso ya no podremos decir es que no tuve la capacidad, no tuve la santidad, no tuve la pureza, no tuve el amor, porque en ti encontramos todo eso para actuar nuevamente como tú nos has insistido, con santidad, representándote a ti en todas las cosas. Señor, somos tus embajadores para reconciliar al mundo contigo, Señor, para que vuelvan a la paz y para que entren a la salvación. Bendecimos este tiempo, Señor, sabiendo que tú quieres hacer algo muy especial con la palabra que nos instruyes, muy, muy especial. Y hoy nos vas a enseñar a cómo vivir la vida, ya no como la vivíamos antes, cómo enfrentar retos, dificultades, no como lo vivíamos antes, aun con las mejores intenciones de manera imperfecta lo vivíamos antes. Ahora, cómo enfrentamos todo lo que nos toca contigo y conforme a ti también. Bendecimos este tiempo entonces y lo entregamos confiando que será muy, muy útil en gran manera. En nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos los que están aquí conectados y hoy vamos a empezar con una pregunta. ¿Lo que estamos viviendo, la dificultad, es un problema o es un reto? Y ese es el título, problema o reto. Pero no solamente nos vamos a quedar con el hecho de que si lo que vivimos lo vemos como un problema o como un reto, sino también cómo enfrentamos esa situación. Porque el problema no es el problema, sino cómo lo resolvemos. O dicho de otra manera, a veces el problema no es el problema, sino la solución que le hemos dado. Y ahí está lo malo. El problema se va a presentar. ¿Y cómo lo resolvemos? A veces peor que si que mejor a veces no haber hecho nada porque agregamos otro problema. Pero vamos primero con esto. Lo que vivimos es un problema o un reto. Pareciera lo mismo, pero hay cierta connotación en nuestro entendimiento que nos puede llevar a desfallecer o a entusiasmarnos más hacer. Porque el problema, como palabra, para nosotros tiene una connotación negativa. Oh, tienes un problema, uy, eso está mala. Pero el reto es positivo, ¿no? Y vemos como algo que podemos vencer. Y de hecho, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, problema es proposición o dificultad de solución dudosa. Y la duda genera en nosotros preocupación, malestar, molestia, tristeza. La duda, ¿verdad? Mientras que el reto es objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Así que cuidado que estamos viendo lo que vivimos como un problema de vamos a ver si se puede,
algo que es un desafío que nos estimula a hacer. Ahora, eso es importante. Lo que estamos viviendo es un desafío, es un reto para vencer o algo que vamos a ver qué ocurre. Pero aquí quiero también abordar otro detalle. Como decía, el problema no es el problema, sino a veces la solución, porque la solución no fue buena. El problema de quien se siente solo y lo soluciona teniendo una relación ilícita. El problema es mi pobreza y la solución fue tomar lo que no era mío, a meterme en un negocio que no era legítimo. El problema es el problema, más bien a veces la solución es el problema 2 veces, ¿no? Y aquí lo interesante, el Señor nos manda a enfrentar problemas, sí, pero dentro de la respuesta tenemos que ver el contexto de todo. Por ejemplo, Josué 1:9. Vamos a poner Josué 1:9 es un versículo que se utiliza muy mal a veces. Mire que se utiliza muy mal, ¿sabe por qué? Porque solamente nos remitimos a Josué 1:9, donde yo tengo que hacer algo, Dios va a estar conmigo, pero no en el contexto un poquito antes y un poquito después, cómo es que el Señor quiere y quiere respaldarme y qué significa esforzarme. Mire, Josué 1:9 dice así, taxativamente: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ah, qué bueno. Yo me voy a forzar en seguir peleando contra las circunstancias, en ser el bravucón, el fuerte, el que invierte en lo que hay que hacer. Y no tengo miedo, no me tiembla la mano, y Dios estará conmigo. Pero solamente es eso, porque este versículo se utiliza para lo que sea. Lamentablemente, es un versículo, este junto con Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son versículos que se manipulan para yo con esto hacer lo que quiera. Pero, bueno, Filipenses 4:13 vale también un estudio muy interesante que podemos hacer juntos o también ustedes personalmente, de qué significa que todo lo puedo en Cristo, esas palabras en clave. Pero aquí vamos a Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ah, perfecto. Yo me esfuerzo, soy valiente, no me dejo, yo golpeo, yo arraso, yo tomo lo que no es mío porque yo no tengo miedo y Dios estará conmigo. Es solamente eso. Y aquí es el reto donde nosotros tenemos que desafiar no solo el problema, no solamente tenemos que desafiar lo que estamos viviendo, sino que tenemos que desafiar la carnalidad que hay en nosotros, la manera humana de resolver, la manera humana de salir adelante. Lo que también podemos decir, el reto de vencer a mi carne, porque cuando he tenido problemas en mi carne lo he resuelto de determinada manera y me vuelvo el super yo. Mas en el contexto de Josué 1:9 hay palabras previas. En el versículo 8 lo dice bien claro: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pero ¿en qué? En que nunca se aparte de nosotros la voluntad de Dios, escrita en la Biblia y revelada y más bien iluminada por el Espíritu Santo cuando le decimos: Señor, ¿cómo aplico esto? Y por eso es muy importante, incluso lo que luego Josué ordenó a, a, a su pueblo, a su ejército, a sus oficiales. Por lo menos eso lo vemos en el versículo 12. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordad la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Y ahí sigue diciendo, o sea, Dios ha dado. Acuérdense de Dios, de la provisión, pero también el mandato, porque cuando les dio tierra, les dio oportunidades de crecer, les dio también una ley para que la cumplieran y pudieran vivir allí. Así que, ¿cuál es el reto? Primero, dejar de ver el problema como algo solución dudosa. ¿Se puede solucionar en Dios? Por supuesto que sí. Y más bien como algo que nos estimule, pero a vencer no solo el problema, a vencer no solo la dificultad
o vencer el reto, ya vamos a cambiar la palabra reto, ¿no? Sino a vencer nuestra humana manera de resolver. Basta ya con resolver las cosas a mi manera. Ya tenemos que vivir conforme al Señor. Miren, el Salmo 31 y en el Salmo 27 vamos a leer promesa del Señor, pero hay una palabra clave que vamos a ver aquí. Salmo 31, 24, por ejemplo, dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esfuércense que los que esperan en Dios en hacer lo que Dios manda. Pero miren esta palabra clave, tome aliento vuestro corazón. Y en Salmo 27, 14 dice, aguarda a Jehová. Salmo 27, 14, si alguien lo anotó y lo diga muy rápido. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Tome aliento, dice Salmo 31, 24. Aliéntese su corazón, dice Salmo 27, 14. Y resulta que en ambas promesas, pero en ambos mandatos también, tome aliento y aliéntese su corazón. El término original hebreo es amatz, que es aliéntese, estar alerta. Afirmar, estar alerta. Afírmese en algo. ¿En qué me afirmo? En lo que estoy alerta, en el mandato de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pero guardando los mandamientos de Dios. O sea, esfuérzate y tome aliento, afírmese en cumplir con el Señor. Pero esto me llama mucho la atención porque en Salmo 23, 4 también vemos que el aliento, esa afirmación, ese estar alerta, es evidente. Pero aquí hay algo muy interesante, ¿en qué me afirmo? ¿En qué y sobre qué estoy alerta? Dice Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué es lo que me infunde aliento? ¿Qué es lo que me da aliento a mí? La vara y el cayado. En el hebreo antiguo, en el hebreo, pues hebreo que está escrito Salmo 23, la vara, el término es shevet, y era un elemento, o sea, una vara, literalmente, madero, que se usaba para azotar y encaminar a la oveja, azotarla. La oveja se desviaba y le iban dando con la varita para que se sostuviera, para que no se desviara. Y el cayado era otra vara que utilizaba el pastor, que sirve de respaldo para no caer, ahí se sostiene, pero también para sostener a quien guía, porque si el pastor cae, ¿cómo estarán las ovejas? Entonces aquí estamos hablando de que cómo el Señor me infunde aliento a través de la corrección y de un respaldo. La corrección, ¿quién me da la corrección? La palabra de Dios, que me alienta. Pero esa misma palabra de Dios también me da respaldo con sus promesas. ¿Quién también me azota y me respalda? El Espíritu Santo. Porque cuando soy reargüido, ¿qué es? Que el Santo me dice, esto está mal, compañero, compañera, déjese hacer eso. Pero también me alienta, tanto palabra como espíritu, me azotan a veces y me dicen, deja de hacer eso, y por eso me entristezco. Y algunos entran en rebeldía, otros con tristeza se arrepienten y reencaminan su vida, pero también me alienta con sus promesas, con su consuelo. Os daré otro consolador. Bien, ahora me llama mucho la atención que cuando se habla del báculo, también esto me recordó a Éxodo 14, 16. En contexto, en Éxodo 14, 16, Moisés está ante el Mar Rojo. Y esto digo que es una situación extrema. Un mar que te ahoga, atrás de unos soldados que te matan. ¿Cómo quieres morir? ¿Ahogado o cruzado por una espada? Atravesado por una espada. Ninguna de las dos cosas es realmente alegre. Y en ese momento que podía decirse de alta crisis, miren la orden del Señor. Éxodo 14, 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo y entre los hijos de Israel
por en medio del mar en seco. Pensé en el momento que estaba leyendo esto, oh, ¿será que esa vara es Shevet, la que se usa para azotar, encaminar a la oveja? ¿Por qué Moisés no tenía 2 varas? También es una pregunta que acabo no lo que me le hice en el momento, pero si el pastor tiene 2 varas, él, ¿por qué tenía una? Porque es que esa vara en el idioma original, en el hebreo antiguo era, en el hebreo, era maté. Y era una vara que se utilizaba para las 2 cosas. Era una rama que se utilizaba para castigar, para gobernar, para encaminar. O sea, esa única vara tenía la misma autoridad. Mira que tengo autoridad para gobernar, para castigar, pero también para encaminar. Ahora, esa vara no era que él se estaba apropiando de él, como que yo le voy a dar castigo y también le voy a dar bien. Era lo que Dios le había proporcionado, perdón, le había proporcionado como señal de él mismo y su autoridad. No puedo dejar de pensar que eso también me recuerda a Cristo. Y no es que quiera hacer alegoría y aplicaciones así forzadas, pero Cristo ahora como nuestra guía, como nuestro maestro, igual nos azota a veces con su instrucción, porque me duele entender que estoy mal, pero también me consuela, me guía y aboga por mí. Así que, ¿cuál es el reto de nosotros? El reto es muy claro ante lo que estamos viviendo. No solo enfrentar y superar el problema que viene de afuera, sino superar nuestras reacciones. Y ahí está, miren, yo creo que lo más difícil para nosotros, muchas veces, no digo que en todos, porque puede haber personas que es muy fácil lo que estoy diciendo, pero muchas veces para nosotros los cristianos, el problema no es superar lo que viene afuera, sino el método que uso para superar lo que viene afuera contra mí. Y somos cristianos que todavía actuamos en nuestra carne. Así que la economía viene y me quiere azotar. Entonces, en vez de arrodillarme delante de Dios, Señor, tú eres mi buen pastor, nada me faltará. No veo a mi familia o la veo mal con un cansancio extremo porque trabajo demasiado. O yo no puedo con esta soledad. En vez de doblar rodillas y decir, Señor, yo quisiera, porque no es bueno que el hombre esté solo, quisiera una ayuda idónea. Me voy a buscar a lo que sea, donde sea y como sea. Señor, defiéndeme. No, voy a pegar una mentira y me salgo de esta. El mayor reto, de verdad, cada vez me convence más, además, comencé a decirlo con cierta certeza. Yo creo que ya cada vez con más convicción, entre más lo digo, es vencer a nuestra carne, a nuestra manera de resolver. Ese es el gran reto. Sí, hemos luchado y seguiremos luchando, pero ahora ¿con qué armas? En Efesios 6 de eso está claro. De hecho, Efesios 6 a nosotros nos advierte algo muy grande, y es que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y lo que pasa en términos naturales es lo que desde la sombra se está impulsando contra nosotros. Porque dice Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, tenemos lucha contra potestades principadas, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales. ¿Y qué salimos? Yo no me dejo, le doy el puño. Yo no me dejo, yo contrato porque tengo muchos recursos a guardaespaldas. No, o sea, miren lo que dice y vamos a ver cómo hay entre palabra y espíritu la cobertura para nosotros. Desde el versículo 13, vamos leyendo así, no con el detalle suficiente, esto es para que después lo sigan estudiando porque este pasaje da para hacer libros y congresos también. Dice, por tanto, del versículo 13 de Efesios 6, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estás firme. Miren, la armadura de Dios, no la de mi ego, no de mis tradiciones, mis maneras, de que así se hace mi pueblo. Entonces, ceñid vuestros lomos con la verdad. Bien, la verdad
que está en las Escrituras y que es iluminada por el Espíritu Santo, mostrada por el Espíritu Santo. Vestidos con la coraza de justicia que está en la palabra y que el Señor nos afirma haciéndonos sabios para entenderla. Calzados los pies con la presto del Evangelio de la paz, está en la palabra y por supuesto es ratificado en el Espíritu. Y tomar el escudo de la fe, creyendo en el Señor, en su palabra y en su Espíritu. Por supuesto, creyendo integralmente en eso, para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y así podemos, y tomar el yelmo de la salvación, que es por gracia. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, aquí vemos que para superar, para vencer, no solamente es lucho contra ti, no lucho contra ti problema que me quieres afectar. Lucho contra mí y mi manera carnal de resolver. Ya basta con resolver las cosas a mi manera. Y esa es la lucha que a veces nosotros o frecuentemente o consecutiva e invictamente, o sea, porque no fallamos una, estamos perdiendo. La lucha es cómo enfrento los retos. Basta ya de esforzarnos y ser valientes en hacer las cosas a nuestra manera. Cuando estemos en valle de sombra y muerte, no nos hagamos los valentones o comencemos a llamar a gente así desesperadamente. Que sea nuestra consolación y nuestro aliento, que la vara de Dios y su callado están ahí. Eso es lo que nos infunde aliento, su corrección y su protección y su guía, por supuesto. Él es un buen pastor, pero que en el camino puede ser que nos esté, mientras que con su callado nos está ahí guiando, evitando que nos desvíen, también con su vara nos está diciendo, cuidado, porque está en medio de valle de sombra y muerte y ya le quieres pegar a la otra persona, y ya le quieres insultar, ya quieres tomar lo que no es tuyo. Cuidado porque en el valle de sombra y muerte yo estoy contigo, protegiéndote, pero viendo cómo, con eso con la varita te doy, porque estás por pecar. Y estás en el valle de sombra y muerte, en el problema, y no te has retado a vivir esto para no tener soluciones dudosas, sino más bien para salir adelante conmigo. Y vamos a analizar esto como una tarea muy bonita. Miren las situaciones que tienen que enfrentar, no solo en términos laborales, comunitarios, sociales, familiares y también en los personales, en todos los sentidos. Y examinen no solamente contra qué viene de afuera, sino contra qué está en su corazón que tiene que luchar. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. No hay justo desamparado, porque como es justo, es amparado por Dios, porque se ha esforzado, deseo valiente en guardar, meditar y de aplicar la palabra de Dios. Yo quiero que nos vaya bien a todos. Yo quiero de verdad con mucho amor que podamos vencer. Y la victoria está en vencer ya no en la carne, sino en el espíritu. Dando gracias por esa vara y por ese callado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial donde nos has seguido instruyendo como todos los días. El problema no es el problema, sino a veces la solución mala que le damos al problema. Lo que nos ofrece de repente una respuesta momentánea que parece que sí, pero después será que no. O a veces incluso inmediatamente o aportamos la solución y se complica más la situación. Señor, el problema tampoco puede ser algo que nos lleve a tristeza porque vamos a ver si se resuelve. Se convierte en reto que de la mano de Dios y siguiendo sus instrucciones y ya no atendiendo a nuestra carne, será vencido, Señor, este reto. Perdónanos porque muchas veces solamente miramos lo que viene de afuera, pero no lo malo de nuestro corazón para resolver las situaciones. Hoy te damos gracias por esta palabra que si la aplicamos, la vivimos, vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia en todo lo que hacemos. Más de rodillas antes de correr y saltar a los problemas. Más de rodillas delante de ti para que tú nos guíes, nos fortalezcas y nos proveas, nos proporciones tu protección. Bendecimos esta palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén.